Buenas noches, señores estudiantes. Hemos llegado a la semana 5, correspondiente a la segunda parte de la unidad 3. Vamos a hablar sobre los métodos jurídicos. El método depende del ordenamiento jurídico interno de cada país, que son de suma importancia en su formación profesional. Los métodos de integración del derecho está las lagunas de la ley. El juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. También no puede incurrir tampoco en responsabilidad por denegación de justicia, donde surge entonces la necesidad de tener eh, de tener a llegar la laguna. Las lagunas de la ley, el juez no puede dejar de fallar, como anteriormente se lo dije, para la escuela de exagesis. La laguna, según Valencia Sea, Arturo Valencia Sea fue un jurista y catedrático del derecho civil colombiano del siglo XX a través de sus obras y la enseñanza universitaria, donde modificó los paradigmas tradicionales del derecho civil, donde existen 4 tendencias actualmente sobre el procedimiento que debe emplearse para colmar los vacíos de la ley. Las lagunas de la ley deben llenarse por medio del procedimiento analógico. Las lagunas de la ley deben llenarse creando libremente los derechos, también deben de llenarse acudiendo en primer lugar a la analogía. Otros sostienen que para calmar la laguna de la ley, estas deben acudirse a la analogía y también a la aplicación de los principios o reglas generales del derecho. La integración del derecho colombiano, Valencia Sea, donde la legislación colombiana reconoce expresamente la existencia de las lagunas e indica también que los jueces al procedimiento que deben seguir dictan reglas generales también sobre validez y aplicación de las leyes en el año de 1887. Existen 3 medios para llenar las lagunas, que son la costumbre, la analogía, las reglas generales del derecho. La costumbre es la regla jurídica nacida en aquellas prácticas uniformes públicas y también reiteradas en la sociedad, donde existe sin intervención también del legislador. Perdón. La costumbre, para que sea considerada como jurídica, debe llenarse según las exigencias. Que la costumbre no sea como legem, o sea, esto significa que la costumbre no debe de contrariar a la ley directa, tampoco indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza de esta, imperativa, taxativa también o dispositiva. La pluralidad de las prácticas, este elemento consiste en que las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre sean reiteradas, repetidos o un largo espacio de tiempo, uniformidad de prácticas o hechos constitutivos de la costumbre. Esto quiere decir que las prácticas deben realizarse por parte de los individuos que constituyen un cierto grupo social del mismo. La pluricidad también de las prácticas, donde las prácticas
donde las prácticas constituyen que deben de ser públicas para que sean conocidas suficientemente por las personas que forman el grupo social. La generalidad en las prácticas consiste este requisito en que las prácticas sean realizadas por todos los miembros del grupo, en donde que vayan a aplicar la costumbre o un determinado caso. Idea de la obligatoriedad de la costumbre en un grupo social. Es la opinión de que la costumbre debe de regir en el medio social, de que se trata por ser necesaria y de que su incumplimiento o violación acarrea una sanción jurídica. La analogía. La analogía, pues, es un procedimiento en virtud del cual se atribuye a un imprevisto de las consecuencias jurídicas en que la produce otro semejante, es decir, que presenta ciertos elementos comunes con el primero cierta identidad parcial. Las reglas o principios generales del derecho. El intérprete está obligado a buscar una regla general del derecho cuando para un caso concreto no encuentra solución en el derecho escrito ni en la costumbre ni pueda resolver por analogía. El método de creación legislativo del derecho, desde el papel que tiene el legislador en la creación de la ley, los factores que dan origen al derecho y a la técnica de redacción de normas, la ley en sentido estricto es una de las formas que reviste el derecho para mantenerse, y también manifestar mediante tres pasos que debemos indagar, que es el papel del legislador en la creación de la ley, los factores generadores también del derecho que deben tener en cuenta el legislador, y la teoría y la técnica y redacción de las normas jurídicas. Para el legislador en la creación de la ley, el papel que el legislador desempeña en la elaboración de la ley, hay dos escuelas bien definidas. Es la del derecho natural y la histórica. La escuela del derecho natural es la escuela donde surgió el siglo XVII, donde sostiene que el derecho es producto de la razón, un mero resultado de pensamiento humano que descubre un conjunto de reglas ideales de conducta, inmutables, universales y perfectas, en el cual inspira al legislador con una labor de darse expresión el derecho mediante la ley. Hugo Grotius, que fue un jurista escritor, define que el derecho positivo llamado por el voluntario es el derecho natural que concibe y en la escuela como un derecho superior de la voluntad del legislador, debiendo servir de dirección y orientación al derecho positivo. La escuela histórica, esta escuela nació en Alemania durante el primer cuarto siglo del siglo XIX, siendo sus jefes Savigny y Puccia. Figuraron juristas que se dedicaban al análisis del derecho romano. Este punto se apartó en la escuela del derecho natural, que se colocó en el centro de la realidad social. En un estadio más avanzado, el derecho progresa por medio de la técnica, es decir, por la obra científica de los juristas, quienes atribuyeron a tradiciones nacionales, la desarrollaron y la sistematizaron. El elemento generador del derecho no es, pues, la voluntad de un legislador, sino también la conciencia popular del espíritu del pueblo. A partir de la escuela histórica del derecho, es denominada por la historia porque evoluciona constante e indefinidamente. Los factores generadores del derecho, Lozano y Lozano, el derecho es fundamentalmente dinámico, en perpetua formación y admite indefinidos desarrollos, es por excelencia el producto nacional de los pueblos. Los factores generadores del derecho constituyen las llamadas fuentes reales y materiales. Estos factores son 12. Según Bocais, jurista francés, el experimental y el racional. El experimental ha constituido por la aspiración de la armonía social, los cuales tienen su origen en el medio social y en la naturaleza permanente del hombre. El medio social, las aspiraciones del medio social son las que suministran la materia o sustancia misma del derecho para elaborar sanamente reglas de derecho o instituciones jurídicas que deben partirse ante todos los datos, redes y estrictamente naturales del derecho positivo. Estas realidades positivas y actuales pues no crean directamente las reglas jurídicas, pero sí dibujan entonces, al menos constituyen en su medio. Se presenta un conjunto de consideraciones de orden físico, psicológico, moral, religioso, económico y político.
Por ello, ensaya y distribuye en forma más simple los diversos factores generadores del derecho, teniendo en cuenta las diversas clases de reglas en que se impone al hombre sin intervención de la voluntad del legislador, que son, a saber, las reglas religiosas, las reglas morales, las reglas económicas y el estado social. La naturaleza permanente del hombre al lado de las aspiraciones del medio social, el legislador debe tener en cuenta también los datos suministrados por la naturaleza, donde permanentemente el hombre contempla por los aspectos experimentales, tales como las ciencias físicas y las morales, que no las presenta. Los datos de la naturaleza permanente del hombre son las que suministra el derecho fijo del derecho propio, en tanto que los datos suministrados por las necesidades del medio social forman sustancias cambiando indefinidamente en transformaciones del elemento experimental. El factor racional, este es el segundo factor generador de las reglas de instrucciones jurídicas y está traducido por la noción del derecho. Su misión es inspirar y dirigir el elemento experimental y filtrar o controlada. Técnica y de redacción de las normas jurídicas. Necesidad de la técnica en la elaboración de las leyes, la llamada política jurídica, aquellas a quienes va dirigida, ella debe de ser aplicada e interpretada por el juez en el caso de dificultades. Es necesario pues que ella una vez dictada sigan ciertas reglas técnicas. Las reglas técnicas de elaboración de las leyes, perdón, deben seguirse también las siguientes fases. La determinación del fin de las reglas jurídicas, la aplicación de las reglas jurídicas, la redacción de las reglas jurídicas. En cuanto a la determinación del fin de las reglas jurídicas, este fin siempre es doble, mediático e inmediato. El primero es el que persigue todo el ordenamiento jurídico y el segundo satisfactoriamente la necesidad mostrada por el elemento experimental del derecho. Estado social en toda su complejidad y naturaleza permanente del hombre. Los fines del ordenamiento jurídico, para uno, estos fines son los que realiza la idea de justicia concebido por la sociedad, por la cual se legisla, para otros el logro de la paz. Algunos piensan también que el derecho es un medio para la seguridad jurídica y por el fin para otros el bien jurídico, temporal, los valores de bien público. Son individuales consagrados al perfeccionamiento del individuo y colectivos sociales y comunitarios destinados a lograr el derecho de la población en número y calidad, así como el espíritu de unión y de sacrificio. O sea, en pocas palabras, los valores colectivos son los que persiguen la grandeza y la prosperidad de las naciones. Los valores anteriores tenemos la política que refieren al Estado. Estos valores están al servicio de los demás porque el bien público en cualquiera de sus categorías valorativas serán todas y tanto mejor de servicio cuanto en el grupo fundado para este fin de mejor calidad. Ahora bien, en cuanto a los diversos valores humanos que encierra el bien público, existe una jerarquía. La jerarquía de los valores relativos o bien públicos es la siguiente. Valores espirituales que comprenden los valores intelectuales y morales, los valores materiales. Por otro aspecto, la jerarquía se presenta así: valores colectivos y valores individuales. La aplicabilidad de las reglas jurídicas, vuelta, el derecho como toda regla o disciplina social exige también que sea aplicado, pues ser puesto en ejecución por medio de órganos exteriores que son los funcionarios y los jueces de aplicabilidad de las reglas, a saber. Está el derecho de ser suficientemente definido, que no es practicable también en todo aquello en lo que dé lugar a dudas o controversias, que son productoras de inseguridad. Los supuestos de hecho previstos por las reglas de derecho deben ser susceptibles de prueba. Es preciso además que esa realización sea aprobada, es decir, demostrada objetivamente, por ejemplo, que engendren una convicción bien respecto a la parte obligada a ejecutar, bien en caso de discusión respecto a los órganos de aplicación del derecho. La concentración de la materia jurídica, esta debe procurarse que formulen de manera general la hipótesis sobre la base de una presunción de conformidad de los casos singulares al caso normal y también de manera general a la solución. La redacción de las reglas jurídicas que constan en dos partes, que es la hipótesis y las consecuencias jurídicas, que esto se lo verá mucho más después. La hipótesis son los supuestos de hechos en que la ley tiene en cuenta que para asignar determinadas consecuencias que son obligaciones o derechos, atenderse también a las reglas siguientes, que es el
ejemplo y el empleo del lenguaje jurídico y la formulación abstracta de la regla. El empleo del lenguaje jurídico es el empleo de un vocabulario preciso. El derecho tiene una terminología la cual les da la precisión y claridad a los conceptos. Los hechos jurídicos de esta disposición que expresa siendo uno de los siguientes conceptos: causa, legitimidad, requisimiento, perjuicio de otro. La formulación abstracta de la regla de derecho siendo por naturaleza impersonal, también impermanente, que debe ser redactada en una forma general susceptible de ser aplicada a todos los casos particulares. Eso es todo, señores estudiantes, y los espero el día de mañana, desde mañana, jueves, viernes y sábado para el chat. Muchísimas gracias por su atención y tengan linda noche.